a este curso que nos está tan magnífico, periespíritu, sobre el periespíritu que nos ha ofrecido, que nos está ofreciendo el doctor Sergio Thyssen. Pero bueno, ya sabéis que siempre tenemos un momento de lectura, un momento de reflexión. Y bueno, como estamos en el último día de curso y estamos en el último día también de clase, antes de este descanso que vamos a hacer unos días, pues he querido brindar un homenaje a los espiritistas españoles que son tan desconocidos. Tenemos una historia magnífica del espiritismo hasta 1936. Y he traído, a modo de que reflexionemos, a modo pues un poco de concretar el por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo estos estudios, qué nos mueve a hacer estos estudios tan interesantes, tan científicos que nos trae nuestro querido Sergio. He traído para vosotros un texto muy, muy interesante porque está considerado la primera obra espírita española, pues fue publicada en 1861. Su autoría es de Enrique Pastor y Bedoya, más conocido por el seudónimo de Alberico Perón. Él fue un gran pionero del espiritismo en nuestro país. Y yo os traigo una carta que escribió con motivo del discurso que ofreció Francisco de Paula, Canalejas y Casas en el Ateneo de Madrid, hablando sobre esta nueva ciencia que era el espiritismo. Él publicó esta carta en La Razón, es decir, que Alberico Perón y Francisco de Paula y Canalejas eran amigos íntimos y frecuentaban el Ateneo de Madrid. Para que no lo sepáis, Francisco de Paula fue catedrático auxiliar de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid y abogado y político además. Bueno, pues esta carta, como digo, fue publicada en el periódico madrileño La Razón y como digo, es un discurso, es respuesta a un discurso que Canalejas pronunció en el Ateneo en junio de 1861. Y bueno, es un recorrido por el libro que es El espiritismo de Allan Kardec. Entonces habla de las consecuencias morales del espiritismo y dice lo siguiente: por el razonamiento, el estudio práctico y las observaciones de los hechos, el espiritismo confirma y prueba las bases fundamentales de la religión cristiana, a saber, la existencia de un Dios único, todopoderoso, creador de todas las cosas, soberano, justo y bueno, la existencia del alma y la responsabilidad que contrae por todos sus actos, el estado feliz o desgraciado del hombre después de la muerte, según el uso que haga de sus facultades durante la vida, la necesidad del bien y las funestas consecuencias del mal, la utilidad de la oración. Resuelve multitud de problemas que encuentran la única explicación que puede darse en la existencia de un mundo invisible compuesto de seres que se han despojado de su envoltura material, que nos rodean y ejercen una influencia incesante sobre el mundo visible. Es origen de consuelos, por la certeza que nos da del porvenir que nos espera, por la prueba material de la existencia de los que hemos amado sobre la tierra, la certeza de su presencia entre nosotros, la de volverlos a encontrar en el mundo de los espíritus y de la posibilidad de hablar con ellos y de recibir consejos saludables, por el valor que nos da contra la adversidad, por la elevación que imprime a los pensamientos, dando una justa idea del valor de las cosas y de los bienes de este mundo. Contribuye a la dicha del hombre sobre la tierra, calmando las causas de su desesperación, enseñando al hombre a contentarse con lo que tiene, a hacerle considerar las riquezas, los honores y el poder como pruebas que se deben temer más que envidiar, poniendo un freno a las malas pasiones, origen de la mayor parte de las aflicciones, inspirándole por su prójimo sentimientos de caridad y fraternidad sinceros. El resultado de esos principios, una vez propagados en el corazón del hombre, será
hacerlos mejores y más indulgentes con sus semejantes, destruir poco a poco el egoísmo por la solidaridad que establece entre ellos, excitar una noble emulación del bien, poner un freno a las ambiciones desordenadas, neutralizar los males inseparables de la efervescencia de las pasiones brutales, favorecer el desenvolvimiento intelectual y moral, no solo en vista del bienestar presente, sino del porvenir al que está unido, y por todas esas causas contribuir al mejoramiento progresivo de la humanidad. Esta es la doctrina expuesta por Messier Allan Kardec en su opúsculo que es el espiritismo. Pues con esta lectura damos paso a la oración, a la presentación de esta magnífica tarde que nos espera de aprendizaje con nuestro querido Sergio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a Valle por esta lectura, a Joaquín por la oración y muchísimas gracias a todos los que estáis presentes hoy aquí, al doctor Sergio Thyssen. Vamos a presentarle, a ver si es posible, Keila, que podamos mantener, por favor, los micrófonos. Gracias. Bueno, pues como siempre recordaremos que nuestro querido compañero Sergio Thyssen cuenta con una larga experiencia como profesional en el campo de la medicina, siendo médico general, cardiólogo, también licenciado en física y, por supuesto, pues ha dedicado su vida al estudio y a la divulgación del espiritismo. Él nació en Porto Alegre, en ese estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Ejerció como profesor de medicina en la Facultad de Medicina Sousa Marques y en la Universidad Federal en Río de Janeiro y ha coordinado cursos de extensión universitaria durante décadas en diversas áreas como emergencias y cuidados intensivos. Su capacidad de transmitir y su cercanía pues le ha llevado a visitar muchísimos países en los que ha puesto al servicio de todos sus investigaciones, sus conocimientos sobre medicina y espiritualidad. Sus conferencias son un regalo para todos nosotros, invitándonos siempre al estudio y a tomar conciencia de la necesidad de la actitud y de la labor espírita. Eso es lo que realmente nos traslada con muchísimo amor. Su padre, muy querido por todos nosotros, Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña de 1975 a 1990 y Sergio también fue miembro del Consejo Superior y Supervisor de la FEC durante muchísimos años, ¿no? 24 años. En esta última conferencia de este bloque que hemos estado dedicando al perispíritu, pues nos hablará sobre perispíritu y enfermedad. Desde luego la tarde promete ser enriquecedora con sus palabras y experiencias al respecto. Bueno, recordaros que al final podremos realizar preguntas por el chat que trasladarán nuestras compañeras. Lo que sí os pedimos, por favor, es que mantengáis las cámaras y los micrófonos cerrados y que las preguntas que se emitan pues que se ajusten al tema tratado. Sin más, Sergio, todos los mandos para ti y estamos, vamos, escuchándote con toda nuestra atención y cariño. Muchísimas gracias, Sergio, y bienvenido de nuevo. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes, Rosa, Vale, Jesús, Joaquín, a todos. Es un gusto que podamos seguir en nuestros estudios sobre el perispíritu. Me encanta poder hacerlos con ustedes, ¿no? En una especie de entrelazamiento entre Brasil y España, España y Brasil. Como médico, yo creo que ya lo ha dicho antes, es un estudio muy precioso porque estamos hoy, pero en 2022, hablando de algo que va a ser como una cosa definitiva
para la humanidad, porque antes del espiritismo, pero también de algunas corrientes del espiritualismo, ¿no? Nosotros no conocíamos nada sobre el perispíritu, que es el tema que estamos estudiando juntos hace algunos meses, ¿no? Pero ahora con el espiritismo, con Allan Kardec y con las enseñanzas de los espíritus superiores de la codificación, estamos como que cuidando de algo que es antiguo, que es viejo, pero en el conocimiento es una cosa muy nueva. Si yo hablo de perispíritu en la universidad, en la facultad de medicina, nadie tiene una idea de qué es, ¿no? Solo aquellos estudiantes, profesores que son espiritistas, ¿no? Entonces, nosotros vamos estudiando estas cosas para siempre, siempre procurando como que conocer mejor. Entonces, nuestra medicina es una medicina que mira solamente el cuerpo físico, el cuerpo biológico, somático, porque es el único que se puede mirar con nuestros ojos habituales como seres humanos, ¿no? Pero, y acá hay una cosa muy importante para la medicina. Somos una humanidad llena de problemas médicos. Somos, en verdad, como que un planeta que es un hospital, porque son muy pocos que están sanos del punto de vista espiritual y que reencarnan acá. Y cuando lo hacen por nosotros, para sus enseñanzas sobre los aspectos más importantes para nuestra evolución individual, personal, pero en el conjunto de la evolución colectiva de la humanidad, que es lo que más importa, ¿no? Entonces, hoy en día estamos buscando comprender mejor la importancia del perispíritu. No tenemos aún una resonancia, una tomografía, un AREX, rayos X, para que podamos mirar el perispíritu. Pero eso está a camino y en algunos años vamos a poder examinar el perispíritu, porque él, al contrario del cuerpo físico, es algo que existe desde siempre para cada uno que vive, por ejemplo, en el planeta Tierra. Decenas, cientos de reencarnaciones por acá, buscando un crecimiento espiritual, buscando una sanidad del punto de vista profundo y definitivo, pero necesitando de cuerpos físicos distintos para cada periodo de tiempo de una reencarnación, de un programa reencarnatorio cualquier. Pero el perispíritu no, es siempre, claro, el mismo. Y entonces, cuando podemos estudiarlo de una persona, de un paciente, de alguien que esté como que en este tipo de laboratorio, ¿no? Estamos mirando la historia de cada uno de nosotros. Claro que independiente del perispíritu, somos almas, somos espíritus, y es ahí que tenemos la esencia de la vida. Podemos inclusive cambiar de perispíritu si vamos a vivir en un otro mundo, en este sistema o lejos de acá. Pero alma o espíritu, que es la misma cosa, no. De tal manera que el perispíritu, cuando estamos siempre reencarnando en el mismo planeta, estamos siempre con algo que espeja toda nuestra historia. Una cosa es el cuerpo, que aparentemente
en un conjunto de exámenes médicos puede ser completamente normal por todo un tiempo de una vida, pero perispíritu no, porque en él nosotros tenemos el conjunto de las experiencias de la gente, de cada persona, de cada alma, de cada espíritu, porque nadie deja de estar ahí. Este es un aspecto. Otro es un aspecto que ya hablamos otro día, que en la comprensión por la doctrina espírita, el perispíritu es una misma estructura, es una cosa sola, es una manera muy simple de trabajar esta cuestión, pero estamos estudiando, y por ejemplo con André Luis, Francisco Cándido Xavier, nosotros tenemos idea de cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, solo con André Luis, pero tenemos una otra manera de comprendernos y estudiarnos este tesoro de la evolución. Si el cuerpo físico es una cosa divina, porque viene de los padres, de la biología, de la genética, de la herencia genética, el perispíritu, que es mucho más sutil, es una herencia de nuevo de Dios aún más importante. Curiosamente, porque estamos acostumbrados a una percepción muy material de las cosas. El perispíritu no es tan material como es nuestro cuerpo físico, pero del punto de vista fluídico, energético, del punto de vista estructural, es mucho más espiritual, es mucho más importante. Porque, por ejemplo, no hay cuerpo físico sin el perispíritu. Y todo lo que hay como consecuencia de toda nuestra historia evolucionaria, sea en la Tierra, sea antes, por ejemplo, en cualquier otro mundo, antes de vivirmos acá, antes de venirmos acá, está claramente en el nuestro perispíritu. Claro que está también y antes de todo en la nuestra esencia de vida universal, cósmica, divina también, por lo tanto, que es el espíritu inmortal, el alma, que es el nombre que nosotros utilizamos para aquel que está encarnado. Pero indistintamente podemos hablar de los dos nombres, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea de nosotros mismos, para que un médico o una enfermera pueda tener una idea mejor de la condición de alguien, debemos mirar al paciente como ser humano, como una alma, una persona con su historia y también con su perispíritu, y no solo, por ejemplo, con los instrumentos de avaliación médica. Acá yo tengo, por ejemplo, un estetoscopio, que es un instrumento que yo uso todos los días para cada examen físico del paciente. Pero esto es importantísimo, como los exámenes complementarios en medicina, de una medicina moderna, contemporánea, actual. Pero nosotros vamos a tener un día haciendo una comparación, estetoscopios como resonancias para que podamos, para los encarnados, porque para los desencarnados, los médicos del más allá tienen más facilidad porque miran directamente el perispíritu de todos los desencarnados en la tierra. Pero para nosotros no, necesitamos de algo más, pero también podemos utilizar la mediunidad de videncia, clara evidencia, y entonces
si tenemos un paciente en la casa espírita, en una reunión de fluidoterapia espírita, una reunión de magnetismo, de sanación o de cura, el paciente que tiene un cáncer, que tiene una insuficiencia cardíaca, un niño que tiene convulsiones o una mujer que tiene una depresión muy seria, nosotros, si somos medios también, independientemente si somos profesionales de la salud, podemos mirar el perispíritu. Pero videncia para eso no es simple, no es tan común. Me gustaría que sí, porque estaríamos trabajando aún más en favor de los sufrientes, pero hay que tener una sensibilidad muy propia para esta calidad de avaliación que puede avaliar la estructura íntima del cuerpo físico, inclusive del doble etérico, que es material, que es del cuerpo, pero también, por ejemplo, es el cuerpo astral del perispíritu, que es aquel que tiene como que la forma humana, de tal manera que es el modelo organizador de la biología, especialmente el astral, pero todos los componentes del perispíritu son igualmente maravillosos, divinos e importantes para que de hoy para el futuro tengamos crecimiento en favor de una avaliación médica que lleve en cuenta problemas anteriores, problemas muy serios. Y cuando nosotros estudiamos la plasticidad del perispíritu de toda la gente y de una cierta forma de todos los seres vivos, porque los animales también tienen sus análogos perispíritus y así por delante. De tal manera que es una ciencia nueva que va a crecer con el tiempo. Hoy en día podemos trabajar estas cosas con aquellos elementos que los estudios y algunas prácticas ya nos ofrecerán a el curso de años, pero hay que progresar porque somos aprendices aún y tenemos como que una realidad. Es una idea para que tenga una posibilidad de comparación. Así como nosotros que estamos en la Tierra, que nos interesamos por física, por astronomía, por astrofísica, por cosmología, que es la ciencia que estudia la formación, el origen del universo, y estamos hablando de conglomerados galácticos, estamos hablando de algo que es como que aún poco imaginable por nuestras mentes. Hay algo muy semejante de volvernos para este universo interior, íntimo, que está como que bloqueado en su apariencia por las nuestras limitaciones de visión, sensibilidad y claro, porque cuando estamos en el mundo material tenemos el cuerpo físico, que es una cosa de una materia con elementos biológicos, bioquímicos, que no permite la avaliación del perispíritu. Entonces, queridos, estas son algunas consideraciones como que preliminares para lo que vamos a intentar estudiar un poquito más ahora adelante. Entonces, cuando hablamos de salud, que hoy
es como que una intención, porque perispíritu y enfermedad es cuando tenemos las consecuencias en el perispíritu de la falta de la salud. Y entonces, miren, para el hombre de la tierra, la salud puede significar el equilibrio perfecto de los órganos materiales. Si yo pregunto a mis colegas no espiritistas lo que sea la salud, van a contestar de este modo. Pero para el plano espiritual, y miremos que nosotros somos el plano espiritual, porque mismo que estemos en la materia, reencarnados, la nuestra mente espiritual intenta conocer las cosas, ¿no? Según el espíritu inmortal, y no solo con las limitaciones habituales de todos los humanos en toda la nuestra historia de la humanidad. Todavía, entonces, para los desencarnados, y no todos, para los desencarnados que tienen como que un interés de conocimiento sobre salud y enfermedad, sobre tratamiento, sanación y cura. Y no es para todos, es para aquellos que están más como que arriba en el proceso de adelantamiento moral, viviendo en cortezas que son cortezas mejores, de comprensión, de entendimiento. Entonces, son aquellos que en más allá crecerán del punto de vista de verticalidad y no solo de horizontalidad que la intelectualidad nos permite alcanzar. Para la verticalidad y cortezas superiores son lo mismo otros aspectos que son típicamente de amor, de virtud, ¿no? Entonces, salud es la perfecta armonía del alma para la obtención de la cual muchas veces hay necesidad de contribución preciosa de las molestias y deficiencias transitorias de la tierra. Porque acá hay también una reflexión que es la idea de que enfermedad no es solo alguna cosa para una consecuencia de nuestros errores, alguna cosa de sufrimiento simplemente. Hay ahí alguna cosa delicada, alguna cosa, yo podría decir como acá, hermosa, que mismo llevando a dolor, limitación, por veces desespero, aún hay en una visión un poquito más profundizada, mecanismo de ayuda del propio paciente para él mismo y de la providencia de Dios para sus hijos. Vamos reflexionando. Perispíritu y enfermedad. Una idea también reflexiva. Nosotros vivimos y con las nuestras enfermedades y una medicina muy moderna, contemporánea, científica, en el mundo muy aparente de formas. Y cuando estamos acá, estábamos diciendo antes, una incapacidad de perscrutarnos las orígenes profundas por limitación. Por lo tanto, ninguna persona va a tener un reumatismo serio envolviendo sus articulaciones, sus huesos, sus ligamentos, sus músculos, sin una causa profunda, como nadie va a tener como que un problema de autismo o un problema que sea de una ceguera
de una parálisis sin que tenga algo más do que, por ejemplo, un virus, una bacteria, un protozoario o un hongo, por ejemplo, que son agentes infecciosos, pero para que ellos puedan llevar a una enfermedad. Otro ejemplo, malaria, ébola, cólera, tuberculosis, varíola de los simios, que es un problema nuevo acá, como también está aún siendo la pandemia por la COVID-19. Hay algo más como que haciendo parte de estas cosas, de las enfermedades en la tierra. Entonces, hay una otra reflexión. Nuestros estados de nuestras mentes, y ahora estamos mucho más para la condición espiritual, la condición de las almas. Pero hay algo de mente que también hace parte del perispíritu, que es nuestro tema. Entonces, este estado mental de cada minuto, de cada hora, día, semana, siglo, tiene su valor, su importancia, porque hay estados de la mente humana en todo el universo, pero vamos nos quedando por acá en la Tierra, porque este es el mundo que debemos conocer mejor, conociendo mejor a nosotros mismos, para que podamos buscar un cambio espiritual en la búsqueda para una sanación profundizada y definitiva. Que va a venir, es una cuestión de estudio, de dedicación y de cambio personal. Entonces, si nosotros comprendemos que nuestro estado mental, de una forma que nosotros no tenemos idea de la importancia, estamos creando salud o enfermedad. Y a veces, cuando el doctor llega por causa de un conjunto de síntomas y señales médicos a un diagnóstico, el paciente también está comprendiendo que es una cosa nueva, que ahora que está enfermo, pero no es así. ¿Por qué? Porque nuestro estado de mente, no solo de una vida, de la vida actual, por el conjunto de todas ellas, que fue creando consecuencias en el perispíritu, que va recibiendo las emanaciones, las vibraciones, las energías desarrolladas mentalmente por cada uno de nosotros, hijos de Dios. Nosotros vamos creando problemas en nuestros perispíritus. Y a veces, muy frecuentemente, claro, en alguna época de alguna encarnación, reencarnación, vamos a tener problemas médicos, sean los más simples, sean los más dolorosos, definitivos, que son como que aquellos que van a traer sufrimiento para el paciente, para su familia, para la sociedad y de una forma para todo el mundo. Por eso que trabajando la cuestión de la mente, el Maestro Jesús, hace 2000 años, y antes de él y después de Jesús, hermanos benefactores de una condición espiritual mucho mejor que la de promedio en la tierra, estuvieran haciendo los esfuerzos de como que
sugerencias para una vida más saludable a partir de las nuestras actividades, elecciones y así por delante. Jesús nos recomendaba a los apóstoles, a los discípulos, la vigilancia y la oración. ¿Qué son oración y vigilancia? Sino un cuidado que solo nosotros mismos podemos como que ejercer en la vida diaria. Y entonces, así como antes decía, estás curada, va y no peques más, como que haciendo una relación para siempre, para el conocimiento en la tierra del vínculo con las malas elecciones y los errores de todos los días con los problemas médicos. ¿Cuál es el elemento de vínculo con la mente y el cuerpo? El mundo moral y el mundo material, que no el perispíritu. Entonces, el estado de la mente cambia los centros vitales. Centros vitales o vórtices, como André Luis se refería, los hermanos de otros conocimientos más antiguos, los Vedas, los hindús, hablaban de chakras, ¿no? Que es un término que podemos utilizar con cariño y gratitud, pero la idea de que son como que elementos maravillosos de la constitución divina de cada hijo de Dios, que va cambiando con el tiempo, dependiendo de quién somos, qué estamos haciendo, qué estamos pensando, cuáles son las nuestras ansiedades, qué estamos buscando en el mundo, y hay consecuencias, de tal manera que estos centros, que son típicamente del perispíritu, van a llevar a situaciones patológicas, por lo tanto, problemas médicos. De tal manera que no podemos olvidar, la tierra es un mundo hospital. Enfermos con diagnósticos, pero también hay enfermos sin diagnósticos. Cualquier uno de nosotros, mismo que tengamos hecho varios exámenes de una avaliación moderna, podemos ter todos ellos normales, porque ellos solo traducen el conjunto de la biología y no el perispíritu. ¿Comprenden? De tal manera que hay, porque el perispíritu es antiguo, y cuando volvemos a la vida humana, vamos a tener nuestro perispíritu haciendo un entrozamiento, un entrelazamiento con las células todas del cuerpo. Y estamos estudiando estas cosas. ¿Cómo que va a ser una programación para una nueva reencarnación? ¿Se puede dejar para más adelante o vamos a vivir problemas médicos ahora mismo? Y hay, por lo tanto, como que una natural consecuencia de este aspecto tan importante de la constitución humana, que es el perispíritu, cuando está juntito a cada célula del cuerpo, a través de elementos distintos, inclusive los centros vitales. Entonces, si miramos, por ejemplo, un ejemplo, estamos en un estadio de fútbol en Brasil, o en Madrid, o en Barcelona, o en Sevilla, y estamos con todo lleno de gente. En este grupo de, por ejemplo, muchos miles de seres humanos que el fútbol le gusta, podemos tener,
por ejemplo, 20% con problemas médicos, hipertensión, diabetes, artritis, reumatoides, lupus y así por delante. 80% cuando miramos están todos muy bien. Tuvieran como que una asignatura de sus médicos que están maravillosos, pero no están. Para muchos de ellos, mañana o después, ya va a haber síntomas de una patología cualquiera. Por lo tanto, estarmos sin síntomas no quiere decir que no estamos enfermos, ¿comprenden? Claro que para una medicina contemporánea es importante que la enfermedad sea diagnosticada cuando en el cuerpo, sea en el hígado, en el corazón, pulmón, cerebro, útero y así por delante. Pero comprenden la importancia del perispíritu, comprenden la importancia de los espíritus con Kardec, de Emmanuel, de André Luis, con Chico Xavier, nos trayendo aspectos a partir de la base de la codificación espírita. Entonces, sigamos. Entonces, enfermos clínicos y enfermos con problemas mentales en todo el mundo. No hay ninguna ciudad, ningún barrio, ningún país, ninguna cultura, ningún pueblo, sin que tengamos, porque estamos en la tierra. Se va a hacer en Sirius, ¿no? Andrómeda, yo no sé, pero acá es el nuestro mundo y es en este mundo que debemos conocerlo, cuidarlo con amor, conocer a nosotros mismos y cuidarnos de la nuestra evolución junto con todo el amor posible del crecimiento, de la sanación de toda la gente. Seamos o no profesionales de la área de la salud, porque el trabajador espírita que va conociendo el magnetismo, los fluidos, las energías, los campos vibratorios, el evangelio de Jesús, nos invitando a la caridad, ellas van a estar haciendo algo que es un movimiento de amor al prójimo, que es una cosa bellísima y definitiva para la humanidad, especialmente para aquellos que trabajan, pero también para aquellos que reciben todo esto. Entonces, no podemos esquecer dos cosas. En el espiritismo, periespíritu y una constitución tríplice, trina, triuna, no sé bien, pero son términos por causa de la idea alma, periespíritu y cuerpo, pero tenemos que estudiar una idea de una constitución en 7 partes, que puede ser un estudio futuro en algún momento de 2022 con más detalles. ¿Por qué? Porque va a nos permitir una progresión maravillosa, tanto en el entendimiento de estas cosas, pero también para la sanación. Hay, por ejemplo, doble etérico, ¿sí? Pero el doble pertenece al cuerpo. Los desencarnados no tienen el doble etérico, reencarnado, sí. Hay una ciencia que nosotros llamamos etereatría. No hay psiquiatría, no hay pediatría, geriatría, hay también etereatría. Conocimiento, cuidados, prevención y sanación del cuerpo del doble etérico. Por ejemplo, hay una
medicina astral, que visa, que objetiva cuidados de la estructura del perispíritu, ahora también de desencarnados, con elementos de la naturaleza, del hombre, de la mujer, de los terapeutas que cuidan con desinterés, con humildad de sus hermanos, sin buscar nada para sí que no sea la felicidad del otro que va se quedando cada etapa, cada época mejor. Vamos adelante. Entonces, el perispíritu está en el ámago de todos los problemas, de trastornos mentales, como también neurológicos, reumatológicos, oncológicos, cardiovasculares, infecciosos, y así por delante. Por lo tanto, como decíamos antes, vamos a tener más cerca o más para después el estudio del perispíritu en las facultades de medicina, así como tenemos el estudio de anatomía, de fisiología, de farmacología y así por delante. Es una cuestión de poco tiempo, mismo que sea 10, 20 años de hoy para el hermoso futuro que vamos un día vivirmos también. Entonces, perjuicios causados a los otros, todo vuelva para sus autores, mismo que sea en pensamiento. Porque si para más adelante del pensamiento hay una acción formal que pueda causar y que es algo que tiene a ver con la historia de la humanidad, tiene a ver con los días de hoy. Somos herederos de nosotros mismos, de tal manera que causa y efecto, acción y reacción, todo vuelta para sus autores. ¿Quién son los autores? Nosotros. De tal manera que en la escuela primaria, en una escuela básica del porvenir, nosotros vamos mirando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, quien sea, porque todos son espíritus, son de la parentela corporal, de la parentela espiritual, pero de la familia inmensa de la tierra. Nosotros vamos mirando todo eso, siendo comprendido, analizado con cariño por los maestros de las escuelas, con una pedagogía que va a incluir la espiritualidad. Vamos adelante. Pensamientos y sentimientos viciosos adulterando el perispíritu directamente. Entonces, cuando hacemos el estudio de viciaciones morales en contraposición a las virtudes espirituales, estamos hablando de medicina. Estamos hablando de medicina preventiva, pero también de medicina curativa. Entonces, tenemos que estudiar todo, de tal manera que en el medio de virtudes en contraposición a las viciaciones, ¿qué están ahí? ¿Quién? Los hombres y las mujeres, los viejos y los niños, y ellos desencarnados y encarnados con sus perispíritus. En la parte más vulnerable por causa de la plasticidad. Porque una cosa es que estemos pensando en un cuerpo de una materia densa. Otra cosa es una cosa sutil, delicada, hermosa,
cuando llena de virtudes. Entonces, cuando trabajamos una tríade devastadora, orgullo, egoísmo, vanidad, indiferencia, estamos mirando una idea de quién somos y de la necesidad de cambios, buscando la empatía, la compasión, la solidaridad, la caridad, la fraternidad, la humildad de que vamos a hablar enseguida. Entonces, por ejemplo, esgarzamiento periespiritual. Cuando en el libro de Pietro Ubaldi, que me gusta tanto, enseños o enseñanzas nuevas, es el libro de número 13 de este autor italiano, de Umbria, de Foligno, cerca de Asís, en Umbria, en Italia, nos va diciendo de que el cáncer viene del esgarzamiento del perispíritu. Este es otro tema hermoso para la moderna oncología del futuro. Prevención y sanación. Y por último, otro autor más conocido de la mayoría, Emmanuel, hay un libro que se llama Pensamiento y Vida, de que creo tengamos hablado algo antes, otro día. Y entonces hay un capítulo que se llama Humildad, y es hermosísimo. Y cuando habla de humildad, Emmanuel va a tratar del enquistamiento, formación de nódulos, de quistos, cistos. ¿Dónde? Perispíritu. ¿Por qué? Por orgullo. Y es una parte fundamental de los dramas de la humanidad, personales y colectivos, por un orgullo muy exacerbado, típico de la gente que vive acá en la tierra. Entonces, medicina de la ciencia a la espiritualidad, tenemos que buscar con el estudio del perispíritu el nuevo paradigma, mente, cuerpo, espíritu y materia. Muy bien, ya hablamos de estos aspectos antes. Miren una especialidad nueva, médica, convencional. No es médico espírita, espírita médica. Es típicamente de colegas de la profesión de la medicina. Psico, por causa del alma, neuroinmunoendocrinología. ¿Por qué? Por causa de la relación del psiquismo con la cabeza, el encéfalo, el sistema nervioso central y periférico, la defensa orgánica por el sistema inmunológico y las glándulas endócrinas como tireoides, como páncreas suprarrenales, las gónadas masculina y femenina y así por delante. ¿Por qué? Porque si yo estudio junto, yo puedo comprender mejor mis cosas y las cosas de mis pacientes, buscando una integración por una comprensión mejor. Entonces, nuestra mente para más allá del cerebro, mente como elemento irreductible y el cerebro como instrumento. Hay muchas cosas para hablar aquí, pero me gustaría de adelantar para que lleguemos a algunos casos que sean ilustrativos de cómo se puede cuidar de pacientes reales en el día a día por los trabajos en la casa espírita. Para que después, como ya tenemos hoy en algunos sitios en el mundo, también en hospitales. Entonces, salud es la perfecta armonía del alma. Es una frase de este amigo espiritual de los espiritistas y, ¿por qué no?, de toda la humanidad.
Mire una reflexión de otro día. ¿Usted quiere saber cómo está su cuerpo hoy? Recuerde lo que pensó ayer. ¿Quiere saber cómo va a estar su cuerpo físico mañana, pero también su perispíritu? Cuide de lo que siente y piensa hoy. Somos tal vez las únicas criaturas por acá en la tierra que podemos cambiar nuestra biología por lo que pensamos y sentimos. Y cómo, queridos, el cuerpo astral, el perispíritu, no es una cosa homogénea. Hay órganos, los mismos órganos del cuerpo físico, pero con una matriz más sutil. Entonces, hay una biología en el perispíritu que no es tan grosera como la nuestra en el cuerpo. Y entonces, miren cómo estas cosas se pueden considerar preciosas para una medicina en el futuro, que ya empezó y estamos hace muchos años, décadas, trabajando, pesquisando. Entonces, con André Descartes, elemento material, cuerpo físico, cuerpo y doble etérico. Elemento espiritual, espíritu o alma, periespíritu, pero con sus subdivisiones, si vamos buscando una idea de astral, mental, causal, y así por delante. Creo que ya deba tener presentado un dibujo hecho por mí hace muchos años. En un fin de semana me llevó muchas horas había un feriado también, pero para dejar una representación abajo del cuerpo físico, en el medio, el cuerpo astral y por lo tanto el perispíritu, y una luz, una centella divina que es el alma, porque acá, claro, constitución tríplice se trata de un encarnado. ¿Le gustó? Yo voy a dejar para ustedes. Y acá una idea un poco más elaborada de cuerpo físico, perispíritu y espíritu. En medicina todo es importante, pero en origen de las enfermedades, de las molestias, estamos a la izquierda con el espíritu inmortal llevando a cambios en el perispíritu. De tal manera que no vamos a tener tiempo, tal vez más adelante, otro día, perispíritu y trasplantes de órganos. Tiene un valor que la medicina va a tener que reconocer. Por ejemplo, para que los órganos trasplantados no sean rechazados por aquellos que reciben los órganos de los donadores. Hay aspectos que van a tener con el pase, la fluidoterapia, memoria espiritual, y tenemos que estudiar estas cosas. Clonaje humana, perispíritu y dependencia química, una tragedia para el futuro a partir del presente. Esgarzamiento, ya hablamos, perispíritu y obsesión, homeopatía y perispíritu. Son pequeñas, no tan pequeñas, ciencias para una profundización otra ocasión. Entonces, está en Evolución en dos mundos por André Luis. Miremos, 1858. Son más o menos 80 años. Perturbaciones en perjuicio de los otros plasman en los tejidos
tejidos fisiopsicosomáticos que nos constituyen el vehículo de expresión, determinados campos de ruptura en la armonía celular. El periespíritu, que es el psicosoma como sinónimo, como que trayendo comprometimiento de las células y de ahí, por ejemplo, unidades mórbidas, enfermizas y por lo tanto, ejemplo del cáncer. La expresión esgarzamiento viene, que yo conozca por primera vez, de Pietro Valli. Enquistamiento de André Luiz. Y acá, en otra obra, otro libro, André Luiz va trayendo la relación entre las dos cosas. Entonces, periespíritu es el envoltorio fluídico semimaterial que sirve de ligación entre el espíritu y el cuerpo. Sirve de molde, de modelo, de matriz y forma para el cuerpo físico. Mantiene los registros, acá está lo más importante, de las nuestras acciones, buenas o malas. Nuestras obras se quedan con nosotros. Por eso, como ya vivimos en perturbación, con más inclinaciones, aún aprendices tan somente del bien, nosotros dejamos muchas cosas para todo un periodo de milenios de esfuerzos para que nos quedemos mejor y por lo tanto sanos. ¿Comprenden? Somos herederos de nosotros mismos. Nadie puede quejarse que fue el otro, que fue, por ejemplo, una sustancia, una vacuna, un defensivo agrícola, alguna cosa de una picada de un insecto. No, las cosas vienen siempre de dentro. Claro que hay factores ambientales, factores de fuera, factores nuevos que son mucho más desencadenantes do que propriamente causales. ¿Vamos? Y entonces hablábamos de la plasticidad, el periespíritu siendo el espejo del alma y eterna extensión de la mente, plasticizante, molda por su comando, de tal manera que todo eso tiene a ver con el fluido cósmico universal. Ciencia espiritual tiene un extremo poder plástico, adaptándose a las órdenes mentales del alma. Órdenes que no sean tan conscientes, pero consecuencia de afirmaciones de nuestra intimidad pensante. ¿Quién es? Alma o espíritu. Asume las formas que el espíritu desea. También hay zoantropía, licantropía y otras cosas. El periespíritu no es una masa homogénea. Tiene órganos como el cuerpo físico y centros vitales por donde son absorbidos las energías espirituales. Energías de dentro de nosotros mismos, los autores, pero también absorbemos energías, por ejemplo, de cura, en el pase, en el magnetismo terapéutico, en la fluidoterapia espírita. No viene de las imposiciones de manos. Entonces, también es el periespíritu, es maravillosamente receptivo. Hay gente que piensa el mal para otras personas. Puede haber una protección, siempre hay, para tanto el cuerpo, para el periespíritu, para el alma. Pero una idea,
un conjunto de pensamientos reiterados, de malos sentimientos de unos para otros, puede causar daño al perispíritu, al alma, a la psicosfera en torno de cada persona. Y con el tiempo, lo que hay en el entorno, en una psicosfera individual, puede ser asimilada por cada uno de nosotros. Por eso que los hábitos, la música, la meditación, la oración, son antídotos, porque elevan la condición vibratoria. Queridos, yo voy a pasar de ahora un poquito más para frente, porque me gustaría de mostrar a ustedes algunos casos y dejar, como por ejemplo, un poco de lado, ¿no? Las cuestiones más teóricas que estábamos estudiando como que juntos en poco tiempo, ¿no? Desde que empezamos. Nosotros entramos en este caso de una otra vez. Este es un caso muy emblemático de un hermancito acá de Río de Janeiro que los padres nos procuraron en el consultorio, en mi oficina de trabajo médico, por causa de su autismo, un diagnóstico que ya estaba hecho. Pero ellos, cuando nos buscaban, ya tenían una idea de que yo, con equipos, trabajamos en una frontera entre doctrina espírita, mediunidad y medicina, en la casa espírita. Y entonces conversamos, yo pude conocer bien a Lucas, sus exámenes, los pareceres de colegas neurólogos, colegas psiquiatras infantiles, medicamentos, fármacos, drogas que ellos, colegas, habían prescribido para él. Y entonces empezamos el trabajo, atendimiento de lejos en la casa espírita, el paciente en su hogar o en algún hospital, cuando sea el caso. Y entonces había un drama muy importante de una guerra con cientos de muertos, aún en una condición de muy sufrimiento en el más allá. Los medios miramos todo y empezamos un tratamiento con provecho para exactamente todas las víctimas, que fueran como que verificadas por este equipo trabajando este día. Cuidamos de todos ellos y una cosa importante que tiene a ver con este tema, sus perispíritus son mirados por los medios y por causa de guerra, una tragedia, todos con sangre, faltando partes por causa de utilización de violencia, de tiros, de armas modernas, de falta de partes de cuerpo perispiritual como resultado de un embate, de una confrontación de dos ejércitos distintos. Cuidamos de todos. No nos importa quién empezó, porque todo eso es de la como que falta de conocimiento humano de la realidad. Y nosotros trabajamos únicamente buscando la sanación de las víctimas para que él, que fue uno de los autores de la tragedia, pueda quedarse mejor. Cuidamos de los... No me gusta tanto hablar de obsesores, porque muchas veces ellos no quieren el prejuicio de Lucas, pero están vinculados fluídicamente
Y como son muchos, algunos en condiciones muy malas, hay un peso de la economía de los sufrientes para la economía biológica y periespiritual del paciente. Y entonces, después de cuidar de los desencarnados, haciendo para ellos desde ahora una medicina para que no se queden tanto tiempo malos en la espiritualidad, en la erraticidad, en el más allá, para que luego vengan, y nosotros hacemos eso, como que rescatándoos, llevándoos para hospitales, puestos de ayuda, para una rápida recuperación magnética, fluídica, también de los benefactores de las cortezas mejores o superiores. Y después nosotros cuidamos para que en la magnetización, en una cama, dentro del centro espírita, en una cámara de fluidoterapia espírita, medios capacitados puedan, mirando el estado del perispíritu, buscar, inclusive de los centros vitales, la sanación progresiva en algunas semanas de fluidoterapia con una reunión por semana. Y entonces, como ha dicho otro día, fue quedándose cada día mejor. Pero autismo no es una enfermedad para la gran mayoría curable, pero mejoría clínica, disminución de sufrimiento, de disminución de signos, señales y síntomas, es una búsqueda siempre. Y en cuanto no ocurre una mejora, nosotros continuamos atendimientos como que de tiempos en tiempos. Cada caso es un caso. Creo que este es un caso que yo no había contado antes. Miren una cosa curiosa. Yo tengo un colega de turma, como decimos, médico pediatra. Es un amigo querido hace muchos años y yo recibo un telefonema, un mensaje, en la verdad, diciendo el doctor que va a pedir ayuda para un caso. No ayuda para mí, pero de nuestro equipo. Nuestro equipo. Y entonces, el día siguiente, su mamá, la madre de Miguel, me llama al teléfono. Y el doctor me había dicho que era un caso muy grave que él ayudaba como pediatra a tratar en el hospital cerca de acá, donde yo vivo, donde tenemos la casa espírita, y estaba en la terapia intensiva neonatal hace 2 meses. ¿Por qué? Porque desde pocos días de cuando nació, empezó con convulsiones de una forma de muchas veces por día. Luego que tuve la primera, fue internado en el hospital, en la terapia intensiva. Colegas, los más experientes de neurología infantil, de pediatría, inclusive este colega de turma, intentando todo de medicamentos para que pudiese haber una mejoría de tantas convulsiones por día. Esta era la historia. Y entonces combiné con la mamá y el padre de que me gustaría de visitar en el hospital para conocer su situación y también para dar un pase, hacer una oración
cerca del lecho de la terapia intensiva. Entonces combinamos un día y antes yo procuré abrir el caso de Miguel. Esta fotografía es la única que yo tuve que mostraba a Miguel recién nacido, muy bien, antes de la primera convulsión. Muy bien, y entonces acá un video que la madre me envió antes de yo visitarlo. Mire las convulsiones, el bracito derecho haciendo un movimiento espástico. Miren la cara cambiando sus características. Los ojos abriendo, cerrando, eso no es normal. Estaba en la cama del hospital. Hacía estas crisis muchas veces por día, inclusive sin respuesta a los anticonvulsivantes que los colegas, muy preparados clínicamente, estaban dando a ella, ofreciendo para intentar una mejoría clínica sin éxito. Y entonces, acá, miren los ojos, convulsiones. Cuando yo llegué al hospital, este es el cuadro. El pequeño Miguel, todo lleno de electrodos, de equipos de medicación, de suero para mejoría clínica, completamente monitorizado en la terapia intensiva neonatal. Y entonces, acá yo he hecho una oración, el padre y la madre a mi lado, buscando la ayuda de Jesús, de los benefactores, de médicos que tienen todo este conocimiento en el más allá. Pero antes yo pude abrir el caso y mire vos cuál era la situación. Que en esta encarnación es Miguel, en la última era como un director de una industria multinacional de remedios, de fármacos, y autorizó experimentos en un país muy pobre de África con sustancias químicas sin las etapas correctas para que se pueda la industria farmacéutica alcanzar entonces una droga que antes testada, muy bien testada, va a ser una droga en que pesamos los pros y los contras para que se pueda prescribir. Y entonces mucha gente murió, muchos niños murieron porque utilizaba una sustancia que alguien imaginaba que podría ser útil en algunas cosas médicas, pero sin las etapas gradativas para que lleguemos a una liberación en los agentes de control de medicación de cada país. Yo estuve con muchas madres en acción psicofónica, incorporación, como se puede decir también, con odio, con rabia, porque buscaban los autores y comprender las orígenes de los problemas de niños y jóvenes, pero de adultos también. Entonces había gente muerta en el mundo espiritual, desencarnados,
por causa de estos testes. No fueron pocos. Y creo que yo utilicé al menos 2 veces, tal vez 3 reuniones para cuidar de tantos y tantos que fueran perjudicados y muertos por el uso equivocado de sustancias químicas, por autorización de un jefe, un director de una industria que está ahí hasta hoy, haciendo algo de manera oculta de la sociedad, del mundo médico, porque es terminantemente prohibido. Y entonces, y después cuidamos fluídicamente de su perispíritu, que como un niño tan pequeño, su perispíritu se quedaba mucho más fuera del cuerpo. Y la oración y la imposición de manos y el tratamiento por causa de los benefactores actuando en favor de su recuperación es un conjunto terapéutico hermoso, obvio, natural y simples. Y entonces, cuando fue después del segundo momento de reunión, yo fui 3 veces al hospital para una visita cariñosa, para el pase, para conversar, dialogar con la madre que estaba muy angustiada. Las enfermeras no me conocían y entonces creía una curiosidad que un doctor se quedase cerca del lecho del enfermo haciendo de ojos cerrados una oración con la imposición de manos y se quedase ahí invitando la equipe médica y de enfermaje a la oración. Ellos jamás habían visto algo de este tipo, pero lo más importante es la idea de que Miguel empezó como que a mejorar. Y acá nosotros tenemos él, un instante cerca en el UPA de la enfermera, ya sin aquellos aspectos de ventilación mecánica, de electrodos en el cerebro para la monitorización de la actividad cerebral 24 horas por el día, solamente durmiendo y con una sonda enteral para ganar el leche de su alimentación. Y acá, esta es una chupete, no sé cómo habla de España, ahora ya completamente sin los remedios anticonvulsivantes, despierto y de nuevo ahora en el UPA de una enfermera. Y acá es tratamiento de su perispíritu. Acá el examen de genética que la madre me envió y es un examen completamente normal. No había una enfermedad como que objetiva, porque todos los exámenes de este tipo fueran como que normales y después que volvió para su casa. Una buena noticia, Miguel hoy tiene 4 años y está con algún retraso porque se quedó 2 meses antes de empezarmos los atendimientos recibiendo distintos remedios, fármacos que también intentaban mejorar las convulsiones, pero dificultaran el neurodesarrollo de su cerebro.
pero jamás tuve convulsiones. Y aquellos aspectos de África, que es un proyecto de la nuestra Casa Espírita, se llama Proyecto África, otro día yo hablo, estaba completamente como que resuelto en este aspecto de las convulsiones de Miguel. Este es más un caso. Este es Rodolfo. Creo que puedo contar más 2 o 3 casos, saliendo un poquito del tiempo planeado, si me dejan hablar. Una vez yo estaba para empezar una reunión mediúnica de desobsesión en un jueves a la tarde, reunión de 3 horas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una lista de casos, porque la gente conoce estos buenos resultados de tratamiento espírita, de problemas médicos más sencillos, más dolorosos. Y entonces llegó una trabajadora de la casa llamada Isabel. Isabel, fisioterapeuta. Yo estaba empezando la oración con una lista para aquella tarde de jueves. Y entonces llegó Isabel: Sergio, yo tengo un caso para hoy. Y yo digo: calma, te pongas en la silla, me acompañe como todos para la oración, un equipo pequeño, 8, 10 personas. Y entonces empezamos el trabajo y yo pregunté: ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan ansiosa? Y contaba de Rodolfo, porque la esposa de Rodolfo llamó al teléfono a Isabel en la mañana de jueves para decir: Isabel, yo creo que mi esposo va a morir porque está en la terapia intensiva 2 semanas, porque tuve una influenza que en vez de quedarse mejor, progresó para una neumonía bilateral grave, con insuficiencia respiratoria aguda severa, y está en la terapia intensiva en ventilación mecánica 2 semanas utilizando oxígeno a 100%. Yo soy intensivista y jamás yo tuve un caso con 100% por 1 hora, cuanto más por 2 semanas, porque cuando intentaban disminuir la oferta de oxígeno, el corazón empezaba a bradicardizar, y si no volvía a 100, paraba y moría. Y entonces los colegas, una de las mejores terapias intensivas de Río, tal vez la mejor, hicieron de todo. Y Rodolfo no respondía a nada. Y entonces, ¿qué pasó? Yo digo: sí, Isabel, hay que ser hoy. Porque cuando los médicos llamaron por la mañana a la esposa, dijeron: no tenemos más esperanza, no tenemos más o qué pensar de hacer para tu esposo. Lamentamos mucho, pero estamos casi desistiendo de mantenernos su vida. Y entonces su esposa recordó de Isabel Espírita, llamó al teléfono, y entonces Isabel llegó para la reunión coincidentemente en aquel día de jueves. Sí, Isabel, hay que ser hoy. Yo voy a dejar todos los otros casos, 6, 7, 8, para cuidar de un paciente con riesgo de vida inminente. Es así en medicina. Y entonces, cuando empezamos
un equipo maravilloso de trabajadores muy bien preparados. Guerra. Y es una guerra un tanto medieval, pero una destrucción, cuerpos por todo lado, espíritus hace siglos en cortezas oscuras de como que umbral inferior o tinieblas, sangre, como que armas blancas, como decimos, espadas, y dos ejércitos. Y Rodolfo de hoy era como que el jefe de uno de los ejércitos. Y entonces adquirió el virus de la influencia, pero no tenía un sistema inmunológico competente por sus errores del pasado, porque el perispíritu se quedó dañado por lo que ha hecho en prejuicio de la gente, en al menos aquel aspecto histórico que nosotros adentramos para cuidar. Cuidamos de todos, absolutamente todos, con sus perispíritus dañados como herencia de un conflicto, de una guerra, y fuimos llevando uno por uno. En la verdad, no es tanto así, uno por uno, pero nosotros no quedamos sin que el último sea llevado bien para recuperarse en una corteza sin ningún sufrimiento más. Y entonces, curiosamente, miren, después que el último se quedó llevado para arriba, yo pensé, porque yo tenía varios otros casos, yo pensé y ha dicho para el equipo, muy bien, estoy satisfecho, entonces yo voy a cerrar, a concluir este atendimiento y vamos para nosotros. Y una médium pediatra, yo trabajo con algunos médicos, una médium Soraya, pediatra, Sergio, el espíritu tal está te enviando un mensaje que decía, si tú quieres ayudar a Rodolfo, no se puede parar ahora, continúe. Y claro, un mensaje así, aún dejé la lista de casos de lado y entonces fuimos para una otra cuestión de este mismo espíritu, pero una cuestión más, curiosamente, de la vida actual. Y entonces, yo creo que ustedes conocen estas cosas. Yo conocí por demanda este joven, muy joven, profesional de una área de tecnología muy competente, tenía un empleo y una función en una empresa y había una persona que tenía ganas de este cargo por causa de su salario, porque era diferenciado por competencia profesional. Y entonces buscó un como que centro de trabajos en que la gente utiliza magia negra para un comercio con espíritus de las tinieblas, comprometer en la salud y la vida, objetivando la muerte de Rodolfo. Mire, este era el aspecto que no se podría dejar para en la otra semana, ¿comprenden? Porque era una cosa muy de baja frecuencia, de maldad, de, ¿cómo se llama? De ofrendas de animales para espíritus muy comprometidos. Y entonces, más media hora de reunión solo para Rodolfo, porque sabemos cómo hacer. Hace muchos años, y entonces cambiamos todo.
para resumir, acabando con las cosas todas que tenían a ver con una intención de muerte, de enfermedad. Y entonces cuando cambió, cuando terminamos, yo pregunté, Soraya, pregunte a el Espíritu si está bien. Y inmediatamente, está bien, Sergio. Sigan adelante. Y entonces concluimos el trabajo de Rodolfo en ayuda con la desobsesión. Y después tuvimos posibilidad de pases y otras cosas. Y yo pedí, Isabel, por favor, yo estoy con una buena sensación de que mismo con un pronóstico tan reservado, tan difícil, aún podemos tener una recuperación. Pide a la esposa que saque una foto de cada día. Esta es la foto de viernes. Él, Rodolfo, en la terapia intensiva, en coma inducido por medicamentos, por drogas, para que se quede bien en el aparato de ventilación mecánica. Y entonces la esposa tan animada, porque el grupo cuidó como tan ella deseaba, que envió muchas fotografías y otras cosas, porque comprendía que cuanto más imágenes podría ser útil para que su salud de su esposo cambiase para mejor aún más. Acá, en el mismo día, una fotografía más de cerca de la cabeza, en coma. Hay aspectos médicos que no importa referir ahora. Y 4 días después, los médicos empezaron a ver un cambio en el problema respiratorio, porque ahora cuando intentaban disminuir el oxígeno, el corazón se quedaba bien y fueron gradativamente tendiendo a los 40%, que es una cantidad razonable, hasta que otras etapas mejores vengan. Y se quedaron muy admirados porque no habían hecho nada diferente. Y el paciente se queda mejor. Un paciente que está a muerte. Y entonces, hasta hoy, ellos no saben qué pasó. Claro, la esposa y la familia sí. Y entonces, nosotros miramos él ahora sin drogas de inducción de coma en favor de tratamiento. Y está despertando de vuelta a la vida. Acá, Rodolfo, su hermana a la derecha y su esposa, fisioterapista, también a su izquierda. Y acá una última foto, pero son muchas, con un fisioterapeuta a su lado, con el sonriso, la sonrisa de Rodolfo. Está muy bien hasta hoy. Se quedó solamente con una cicatriz por causa de la traqueostomía y no es verdad, pero es como un milagro. Y la palabra milagro fue utilizada muchas veces por enfermeras, por colegas médicos en este hospital donde estuve, Rodolfo. Creo que tal vez un último caso, ¿me permiten? Claro, Sergio, sí, por favor. Gracias, querida. Entonces, curiosamente, como yo viajé muchas veces, este es un caso, era una época que yo utilizaba Skype. No utilizo más porque hay tantas cosas. Y entonces recibo una llamada de Sydney, Australia, donde yo estuve en Sergio, discúlpame. Este caso lo vimos la vez anterior. Está bien.
este Esta pequeñín. era una idea que yo necesitaba. Sí, Entonces vamos adelante y acá, ¿se acuerdan? Guillermo creo que no. ¿Sí o no? Este no le vimos, Sergio. No le No, vimos. No. está bien. Entonces vamos a verlo ahora juntos. Este es un caso de una provincia de Brasil llamada Bahía, capital Salvador. Algunos de ustedes deben conocer porque hay cosas muy hermosas en este estado, toda una comida maravillosa, muy típica. Muy bien, los turistas que vienen al Brasil frecuentemente van ahí. Y entonces yo recibo, creo que por teléfono, una llamada de la madre. Doctor Sergio, yo tengo un hijo y alguien me ha dicho que tal vez su equipo pueda ayudar. Entonces yo pido como que videos para que yo pueda tener una idea de la gravedad y para mostrar a los integrantes de la reunión mediúnica qué pasa, para que haya una sintonía, porque trabajamos con frecuencias vibratorias, que es una cosa muy individual. Y la imagen y aún más el video nos ayuda y necesitamos de ganar tiempo porque tenemos una lista siempre muy llena de casos y de casos muy serios. Y entonces, este es el primer video. Yo voy a mostrar algunos para ustedes. Este es un caso de autismo moderado para grave. Aquel caso antes de Lucas, este era más grave. Este ni tanto. Pero miren, no es una crisis porque porque lo dejaron encima alguna cosa de hacer, porque se quedó aislado de sus colegas. No es espontáneo, es un tormento personal. Entonces, imagínense cuidar todos los días con amor, padres y madres. Sufrimiento, sufrimiento moral para él, sobre todo, pero madre y padre. El padre está haciendo el video y el padre está en la cama. Muy bien, ¿qué pasa? Entramos de nuevo en el caso, en la reunión mediúnica, guerra. En resumen, cuidamos de todo. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando más o menos 10 días después me decía por WhatsApp, estoy tan contenta? ¿Por qué? Porque está tan mejor mi hijo y yo tengo certeza que fue por causa de lo que hicieron ahí en Río de Janeiro. Qué bueno, qué noticia más hermosa. Por favor, entonces
puedes registrar en el video para que yo tenga una idea, porque es una especie de retorno, ¿no?, de este trabajo. Miren. Gui, dá um tchau pra mamãe. Gui, dá um tchau pra mamãe. Assim, vá. Agora, dá um tchau. Isso. Cá está Gui, o Gui, que é o Gui, que é esse Guilherme, completamente distinto. E, por último, me enviou Beijo, este. tudo bom? Tô gravando para lhe desejar uma boa noite, né, Gui? Boa noite. Dá um tchau para o doutor Sérgio, Gui, dá? Aê! Olha lá! Tchau, beijo, doutor Sérgio. Estava fuerte, pensando en la economía espiritual, moral, de alma, perispíritu y cuerpo. Entonces está hoy con más o menos 9 años y aún con el diagnóstico, pero completamente mejor. Este es otro caso. Yo estaba en Estados Unidos terminando una charla en Massachusetts y entonces estaba concluyendo en un domingo por la mañana y yo miro una madre, estaba llegando con un carrito de bebé, trayendo una niña sindrómica, como nosotros decimos. Completé el estudio y un amigo pidió a la madre que pudiese traer a Ana con 4 años para conversar con Sergio después de la charla. Y entonces nos quedamos algunos minutitos y la madre me habló de Ana con convulsiones hace mucho tiempo. Y acá estuve en mi UPA, pero después me envió por mi pedido algunos videos de Ana convulsionando. Serias, muy serias. Sufrimiento, tormento. Convulsión. Muy frecuentes cada día. Por años. Nadie en Estados Unidos, yo me acuerdo que sus padres salieron de Brasil, fueron a Estados Unidos para estar viviendo en una ciudad que tuviese una mejor medicina que en Brasil y utilizar la mejor medicina americana, y este es aún su sufrimiento. Entonces, cuidamos. Había una cosa muy violenta de pasado en Europa. Acá es el mismo video. Acá en su hogar, más un video con convulsiones. Y este fue como que el momento, ¿no? Para empezarmos la oportunidad de ayudarnos a la pequeña Ana. Cuidamos lo que había, en resumen. Y entonces, para mi sorpresa,
acá en un parque en Estados Unidos. Ahora Ana sentadita. De la madre y de la abuela, algo que antes no era posible. Jugando con agua, con una fuente de pastillas. El sonrisa de madre y abuela en el mismo parque, andando, no andaba. Muy contenta ella, Ana, en el verano, con agua en el parque. Es como una primera experiencia. La madre, súper contenta. Muy bien, este es el caso de Ana. ¿Puedo mostrar más uno? Este caso es muy serio también. Es de Lucas, Río de Janeiro. Estaba terminando una conferencia en Río. Me buscó un señor, doctor Sergio, yo tengo una amiga muy querida que tiene un hijo muy problemático. ¿Yo puedo dar a ella tu contacto? Yo digo, claro. Estaba yo saliendo para buscar mi auto para seguir para mi casa. Dejé la tarjeta con mi email y mi teléfono de cardiólogo, que era lo que tiene. Y entonces la señora, la madre, me ha hecho contacto el día siguiente, ¿no? Y entonces, este es el caso de Lucas, Río de Janeiro, retardo mental, crisis graves de agitación psicomotora, ansiedad, agresividad, movimientos anormales de los brazos. Porque cuando miramos una foto, no tenemos idea. Padres con inmensas dificultades de cuidar de él, separación y algo que jamás yo tenía visto. Ideas suicidas, tanto de la madre cuanto del padre. Y entonces, prioridad absoluta. En términos de que hay tantos que ponemos más para frente, ¿no? Ataques de rabia y ausencia de sueño. Cuando yo miré en el email ausencia de sueño, yo pensé que no fuera autismo, que pueda ser una otra síndrome. E então, este é o que tem que ficar calmo. Está jugando. Por el email, las actitudes de Lucas vienen nos asustando mucho en virtud de sus ataques quase que diarios, que son acompañados de explosiones de mucha rabia, en los cuales él se agride a que están a su lado y también intenta quebrar toda la casa. Hoy, él tiene solamente 4 años y aún conseguimos segurar sus explosiones, pero temo por el futuro. Y entonces, este es un caso de una síndrome que es genética, pero genética de causa espiritual, porque siempre así lo es. Entonces, es de difícil diagnóstico. ¿Y por qué yo pensé? Porque si no dormía, era porque debía haber algo, porque los autistas
pueden dormir muy bien, pero este no. Y entonces hay una falta, una carencia de melatonina. Y entonces no duermen para complicar aún más el sufrimiento. Guerra. No, este no era guerra. Era una otra cuestión, que también es una especie. En la desobsesión, reciente jefe de la mafia siciliana. Asesinatos, tortura, centenas de víctimas de muertes, algunas en la espiritualidad en estado deplorable, otras con odio y deseo de venganza. Y entonces hay técnicas para cuando se mira tantos de una vez, como en estos casos, campos magnéticos prendidos, llenos de amor y luz, fluidos del fluido cósmico universal, rescate de todos, mejoría de las condiciones físicas y psíquicas de los desencarnados, encaminamiento para el hospital del altiplano y desligamento con la tesora fluídico de ellos en relación a Lucas, el paciente. Este fue un caso de por lo menos 3 reuniones, porque si en la última reencarnación ha elegido de hacer eso, imaginen 500 años antes o más lejos aún. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Mejora inmediata de algunos síntomas, pero no de su enfermedad. Hasta porque hay una base genética, atenuación de las crisis. Mi padre llegó cuando percibía que yo quería ayudar más y más y más. Decía, hijo, él no puede ser curado ahora. Es una frase de mi papá en la reunión. Y hoy es un paciente con TOC, trastorno obsesivo compulsivo. De tal manera que hay otros casos, pero ahora son más tarde y yo creo que puedo dejar para una otra oportunidad. ¿Es así? Sí, Sergio, así es. Vamos a volver con estos estudios en cuanto podamos, en cuanto que sea posible. Te lo agradezco muchísimo, mucho, 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 ya lo sabes. Es una alegría muy grande escucharte por todo el conocimiento que nos traes, porque en este curso que hemos hecho, aunque nos hemos dejado aún muchas cosas importantes que creo que podremos ver pronto, eh, aquí se hace muy, muy presente y muy claro, ¿no? Esta cuestión de que la ciencia espírita puede mirar cara a cara la razón como lo recomendaba Kardec. Así que muchas gracias, Sergio, muchísimas gracias por todo.